Lleva la
Lleva la luz. Cristo es la luz del mundo. Esta hermosa melodía nos invita a llevar la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios. Recuerde muy bien que Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La luz de Cristo ha sido revelada a través de su palabra, a través de la Biblia. Queridos amigos, bienvenidos hermanos a todos a esta nuestra serie Enseñanzas de Jesús. Hoy estamos entonces en un nuevo capítulo con un tema muy importante e interesante. Vamos a utilizar bastante la Biblia porque este es un estudio de las Sagradas Escrituras, un estudio de la Biblia. Así que yo te invito para que tengas allí la Biblia en la mano, para que podamos leer, usar, buscar respuesta a preguntas importantes que nos desafía en el estudio en el día de hoy. Así que saludamos ya a todos los amigos, sea de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, o de otras partes de Chile o de algún otro país que nos acompañan. Bienvenidos a este hermoso programa, Enseñanzas de Jesús. Queremos mencionar a los amigos que estamos permanentemente orando por los amigos, por las familias que están enfrentando dificultades, enfrentando tal vez alguna dolencia física. También tenemos amigos que están enfrentando alguna dificultad en su trabajo, en el aspecto laboral. Y siempre en este canal, Comunicando Esperanza, tenemos grupos de oración intercesora a través de los cuales estamos intercediendo por cada uno de ustedes. Así que un abrazo, queridos amigos, a cada uno en este día, ¿sí? En esta hermosa oportunidad. Quiero dar inicio entonces al estudio en el día de hoy, elevando una oración a Dios para que el Espíritu Santo pueda conducirnos y nos dé el entendimiento para estas hermosas enseñanzas. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre bondadoso, te agradecemos por la oportunidad de tener un encuentro con tu palabra. Gracias, Señor, porque hay en nuestro corazón, en el corazón de nuestros amigos, también el deseo de conocer, de aprender de la palabra de Dios. Aunque tengamos mucha teología, cada día seguimos aprendiendo porque Jesús y su palabra es una fuente inagotable de aprendizaje. Querido Dios, hoy tú tienes importantes lecciones para nuestra vida y queremos con corazón humilde presentarnos delante de ti para que hables a nuestro corazón y podamos responder al llamado, a la invitación que tú nos haces a través del estudio en el día de hoy. Que cada amigo, cada amiga que está siguiendo este estudio pueda, Señor, comprender tu dulce llamado, tu dulce invitación y sin temor pueda aceptar, seguir tu camino, seguir tu verdad, seguir tus enseñanzas. Lo pedimos humildemente, confiando en los méritos sagrados de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Padre. Muy bien, como ya fue anunciado entonces el estudio en el día de hoy, lleva por título Lo que Jesús enseña acerca o sobre la iglesia, ¿sí? Recuerden muy bien que el concepto iglesia en el contexto de la Biblia se refiere a las personas, ¿sí? Y no a un edificio, a una estructura simplemente, sino principalmente a las personas, ¿no? Iglesia. El templo, ¿cierto? Es el lugar donde nos reunimos, podemos alabar al Señor, pero la iglesia se refiere entonces al conjunto de creyentes, ¿sí? Entonces, a manera de introducción, queremos mencionar aquí algunas cosas muy importantes. Cuando Jesús vino a este mundo, lo hizo con un propósito, mostrar o revelar al mundo el reino de Dios, dar a conocer el reino de Dios. Por eso encontramos en los evangelios gran parte de las enseñanzas, de las predicaciones, los sermones de Jesús que fueron registrados, comienzan hablando acerca del reino de Dios. Las parábolas también de Jesús siempre inician diciendo el reino de los cielos, el reino de Dios es, y comienza Jesús entonces a enseñar.
Ese fue uno de los primeros propósitos de Jesús cuando vino a este mundo. Por supuesto que el propósito mayor era poder ofrecer su vida en sacrificio para nuestro rescate. Ese es un tema que lo estudiamos en las primeras lecciones de esta serie, Enseñanzas de Jesús. Hoy día el llamado de Cristo, ¿cierto? Lo entendemos así por lo menos, el llamado de Cristo a sus 12 apóstoles fue el primer paso para la organización de esta iglesia, de este pueblo de Dios, ¿sí? A partir de Jesucristo en adelante, que comienza con los 12 apóstoles y a lo largo de los siglos entonces, y por supuesto que en este tiempo, y de acuerdo a las profecías bíblicas que hemos ido estudiando, entendemos que estamos viviendo tiempos finales de la historia de este mundo y por lo tanto es fundamental entender, comprender cómo tiene Dios organizado al pueblo de Dios, a sus representantes para este tiempo, porque Dios a lo largo de las épocas ha tenido un pueblo que lo representa. Entonces en el Antiguo Testamento, recuerden ustedes que el pueblo de Israel, organizado en las 12 tribus de Israel, por supuesto, era el pueblo elegido para representarlo, ¿sí? Pero ya en el Nuevo Testamento, comenzando con los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces Jesús tiene hasta el día de hoy también un pueblo elegido para representarlo. Este pueblo elegido para representarlo, entonces enseña, y voy a redundar en la idea, enseña las mismas enseñanzas de Jesús. Enseña las enseñanzas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. No tiene una enseñanza independiente, una doctrina separada, paralela a las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y por eso son denominados, son llamados representantes de Jesús, el pueblo de Dios para este tiempo. ¿Cómo podemos reconocer nosotros al verdadero pueblo de Dios en este tiempo final de la historia? No es una tarea muy simple. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, entonces el camino se hace mucho más llano, mucho más sencillo de distinguir, de conocer, de identificar al pueblo de Dios para este tiempo final. Y la Biblia va a responder a estas preguntas. Yo quiero dar inicio leyendo este hermoso texto que se encuentra en San Mateo capítulo 28. Es un texto muy conocido porque se ha identificado como la gran comisión de Jesús para sus seguidores. San Mateo capítulo 28, para su iglesia, para su pueblo en este tiempo final, capítulo 28 de San Mateo, y dice entonces versículos 19 y 20 de la siguiente manera. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato de Jesús entonces para su iglesia, para su pueblo, es hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, aquí hay una idea mundial, una iglesia mundial. Este es el mandato de Cristo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una característica especial, la vamos a estudiar un poquito más adelante en algún capítulo posterior acerca del bautismo, pero es una característica importante. Luego dice el versículo número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la enseñanza encomendada por Jesús? Que debemos enseñar las cosas que Él nos ha enseñado, las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la enseñanza. Y luego termina diciendo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Declara Jesús como una señal de garantía. Si hacemos su voluntad, si enseñamos sus mandatos, sus enseñanzas, su palabra, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Jesucristo promete ser parte presente de la iglesia, del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Entonces queremos a través de las siguientes preguntas ir de los siguientes aspectos ir respondiendo esta pregunta global: ¿cómo reconocer al verdadero pueblo de Dios en este tiempo final de la historia? Entonces vamos a ir a la primera pregunta buscando en San Mateo capítulo 16. ¿Quién es el fundador de la iglesia cristiana? Parece ya más o menos obvia la respuesta, ¿cierto? Siendo la iglesia cristiana,
quién es su fundador. ¿Sí? Vamos a ver San Mateo capítulo 16, estábamos ahí en el capítulo 28, vamos a ir al capítulo 16 y damos lectura entonces versículos 16 al 18. Dice de la siguiente manera, San Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le está respondiendo a Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. ¿Sí? Entonces encontramos aquí que Jesucristo está haciendo mención a la iglesia, ¿cierto? Y dice aquí entonces, en esta declaración, a Pedro dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca que está mencionando aquí Jesucristo, la roca es Él mismo. Jesucristo es la roca. Él es el fundamento. ¿Sí? Vean la parte final, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra, no, dice, las puertas del Hades no la dominarán a esta roca. El Hades, que hace referencia aquí, se refiere a la muerte, a la sepultura. La sepultura, el sepulcro, no tiene la muerte, no tiene poder para dominar a esta roca, que es Cristo. Por eso es que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es el único que ha resucitado por propio poder, por propia facultad. Lázaro fue resucitado, pero no por sí mismo, sino que Jesucristo lo resucitó, porque Jesucristo es vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Sí? Y hay varios otros ejemplos, especialmente en el Nuevo Testamento, de personas que fueron resucitadas, pero por Jesucristo. No resucitaron por sí mismos. Sin embargo, a Jesucristo no lo resucitó otro. Resucitó Él mismo porque en Él está la vida. Él es el autor de la vida. Por eso dice aquí el versículo 18 que las puertas del Hades, del sepulcro, de la sepultura, no la dominarán, no la podrán retener a esta roca, porque la roca es Cristo Jesús. Entonces respondemos a la pregunta, ¿quién es el fundador de la iglesia cristiana? Por supuesto, es Jesucristo. Él es la roca, la piedra angular, la piedra fundamental de la iglesia, es Jesucristo, ¿no? Y Él es el fundador, por eso se llama iglesia cristiana, porque los cristianos son seguidores de Cristo. Y como mencionamos recientemente, los seguidores, los verdaderos seguidores de Cristo no tienen enseñanzas paralelas, adicionales a las de Cristo, sino que cumplen con el mandato de Jesucristo de Mateo capítulo 28, que leímos recién, y enseñan las verdades que fueron entregadas por Jesucristo a través de su palabra. Por eso se llama iglesia cristiana. Si yo, Joaquín, hablo de Cristo, enseño de Cristo, pero también enseño enseñanzas propias, entonces dejo de ser cristiano, porque no estoy compartiendo enseñanzas de Cristo, aunque hablo de Cristo, pero no enseño enseñanza de Cristo. Si yo, por ejemplo, una de las últimas lecciones que estudiamos recientemente en los capítulos anteriores, si yo soy un cristiano, un seguidor de Cristo, pero, o digo que soy un seguidor de Cristo, pero no acepto los mandamientos que Cristo mismo confirmó, estableció, cumplió, obedeció, y quiero reemplazar, anular los mandamientos de Dios, entonces dejo de ser cristiano, porque Cristo, que es fundador de la iglesia cristiana, confirmó los mandamientos, los estableció, los fundamentó, los obedeció, los cumplió, los confirmó. Por eso entonces somos cristianos. La iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana de Dios, es una iglesia que cumple, que enseña, que obedece
las mismas enseñanzas de Cristo. No las reemplaza, no las acomoda. ¿Sí? Este es un aspecto importante, ¿no? La pregunta número 2 dice, ¿a quién reconoce el apóstol Pablo? Ustedes saben muy bien que a propósito de los 12 apóstoles que dan origen a la iglesia cristiana, ¿cierto? Cristo estableció la iglesia cristiana y les dio esta comisión a sus 12 apóstoles para ir a todas las naciones, como leímos en Mateo 28. Entonces, pero entre los 12 hubo uno que dejó de ser apóstol de Jesucristo, es conocido ya como Judas, ¿cierto? Que se quitó la vida después de traicionar a Jesús. Pero el apóstol Pablo entonces vino a ocupar ese lugar y es conocido también en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy como uno de los mayores apóstoles de la iglesia cristiana, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo, que es reconocido entonces como uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo, él reconoce al fundador de la iglesia. ¿Y a quién identifica el apóstol Pablo como el fundador de la iglesia cristiana? Vamos a ir al libro de Efesios, entonces, como está allí presentado, Efesios capítulo número 2, y vamos a dar lectura allí al versículo 19 al 21. Efesios entonces capítulo 2, versos 19 al 21 dice así, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros. Esta es la epístola de Pablo a los creyentes de Éfeso. De ahí el nombre Efesios, ¿cierto? La carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Entonces él les dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, muy importante, ¿cierto? Vean ustedes la palabra que aquí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora hace una aclaración. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La roca principal, la piedra principal de la iglesia, aunque los apóstoles, los profetas son piedras dentro de esta estructura, de esta iglesia establecida por Cristo, pero la piedra principal, la roca principal es, dice aquí, Jesucristo mismo. Y luego dice entonces el versículo 21, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No hay duda entonces para el apóstol Pablo que Jesucristo mismo es el fundador de la iglesia. Jesucristo mismo. Ni siquiera él, siendo reconocido como el más grande apóstol de Jesucristo, ni siquiera él se coloca como el fundador de la iglesia cristiana. Tampoco reconoce que Pedro es el fundador, ¿no? Pedro es un apóstol más, así como lo fue el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Santiago, todos los apóstoles. Pero Pablo dice, no, no es Pedro, no es Juan, no es Santiago, no es Tomás, el fundador de la iglesia cristiana es Jesucristo mismo, porque es la piedra principal, la roca principal de la iglesia. La pregunta número 3, muy importante. ¿Cuál es el gran deseo de Cristo para su iglesia? Es decir, ¿cómo es que Jesucristo imagina que debiera ser su iglesia? Aquí mismo en Efesios, pero el capítulo 5 y el versículo 27 dice así, la palabra de Dios, a fin de representársela a sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Cuál es el deseo de Cristo entonces para su iglesia? Una iglesia que tiene enseñanzas propias, una iglesia que no acepta las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo es el deseo de Cristo para su iglesia? Entonces dice que debe ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Por lo tanto, entonces, acepta los mandatos de Cristo. A propósito, cuando estudiamos el tema de los mandamientos de Dios, dijimos que los mandamientos de Dios son necesarios en la experiencia de todo creyente, porque los mandamientos nos protegen del poder destructor del pecado. Los mandamientos. Entonces no podríamos
nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, abandonar los mandamientos, dejar de lado los mandamientos, olvidar los mandamientos, minimizar los mandamientos o la palabra de Dios. No podemos, porque son fundamentales. Y es allí entonces, a través de la obediencia a las enseñanzas de Jesús, es que la iglesia será encontrada como una iglesia sin mancha ni arruga. Y finalmente dice, una iglesia santa. Una iglesia santa. Ese es el deseo de Jesucristo, de Cristo, para su iglesia. ¿Sí? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Y aquí entonces entramos ya en un terreno mucho más específico de la pregunta inicial. ¿Cómo identificar al pueblo de Dios para el tiempo del fin? ¿O no hay un pueblo de Dios para el tiempo del fin? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Vamos a ir entonces a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo número 12, y el versículo número 17. Algo de estos textos estudiamos ya en un par de capítulos atrás. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Dice así la palabra de Dios. Entonces el dragón, y ya explicamos que el dragón, por lo que dice Apocalipsis capítulo 20, el dragón es la serpiente antigua, diablo, Satanás es la misma persona. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y también estudiamos que en Apocalipsis hay dos figuras importantes para representar a la iglesia. Una mujer vestida de luz, que representa a la iglesia de Cristo, y otra mujer vestida de escarlata, ¿cierto? Con joyas, con oro, etcétera, que representa entonces al dragón y sus seguidores, ¿no? A Satanás y sus seguidores. Entonces, dice aquí, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra cuál mujer se llenó de ira el dragón? ¿Contra la mujer vestida de escarlata? No, porque esa mujer lo representa a él, a Satanás. Entonces el dragón aquí se llena de ira contra la mujer que está vestida de luz, que representa a la iglesia de Cristo. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esta iglesia, el resto de la descendencia de ella. Es decir, los que son seguidores de Cristo a lo largo de las épocas, ¿cierto? De la iglesia de Cristo. Ahora va a especificar algo importante. Dice así, se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Vean ustedes aquí una característica muy importante. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense aquí una palabra que no es casual. Dice, el dragón se llenó de ira. Satanás se llenó de ira. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. No es casual. Porque los mandamientos de Dios incomodan, estorban el reino de Satanás. Porque a través de los mandamientos de Dios, cada uno de nosotros reconocemos quién es nuestro Dios. Por eso el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses aparte de mí. Entonces, si somos obedientes a sus mandamientos, obedientes a su palabra, reconocemos al Dios verdadero como nuestro Dios. Pero a Satanás no le gusta porque él quiere ser Dios. Por eso los mandamientos le incomodan a Satanás. Por eso es que Satanás, el dragón aquí, se llena de ira contra los que obedecen, los que guardan los mandamientos de Dios. Y se fue a hacer una guerra contra ellos. Es claro, entonces, que esta característica es importante. No es casual que Satanás se llena de ira contra esta iglesia. La iglesia que tiene una característica especial, guarda todos los mandamientos de Dios. Veamos de todas maneras lo que dice en el capítulo 14, ¿cierto? Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Y nuevamente entonces va a ser una mención importante. Dice así, aquí está la perseverancia de los santos. Está claro aquí que los santos representan a los seguidores de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Cuál era el deseo de Cristo para su iglesia? Que fuera una iglesia santa. Aquí dice el versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿qué característica entonces tiene la iglesia
verdadera, la iglesia de Cristo, guardan los mandamientos de Dios. Incluso Satanás lo confirma porque llena de ira los que guardan los mandamientos de Dios porque son seguidores de Cristo, porque obedecen a Cristo. Y se fue a hacer guerra contra ellos. Esta es una característica importante entonces de la iglesia verdadera. Reconoce los mandamientos de Dios. No los modifica, no los altera, no los adapta, no los acomoda. En el último capítulo, en el reciente capítulo anterior, vimos que hay un poder religioso de este mundo, ¿cierto?, representado en la iglesia de Roma, que cambió, modificó, alteró completamente los mandamientos de Dios y buscó una adaptación a su propia comodidad. Pero esa no puede ser la iglesia verdadera de Cristo, porque la iglesia verdadera de Cristo guarda todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? Muy bien, pero vamos a encontrar entonces aquí alguna otra característica. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12. Retrocedemos al capítulo 12 y el versículo 17, porque quiero aclarar entonces una descripción que hace así aquí en este versículo 17 que recientemente leímos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay otra característica importante que vale la pena enfatizar. Tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios, pero también tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo identificamos el testimonio de Jesucristo? Vamos a ir al capítulo 19 de Apocalipsis y en el versículo número 10. Dice así, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies, está hablando aquí el apóstol Juan, que recibió la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, ¿cierto? Y él dice aquí, yo me postré a sus pies para adorarlo. ¿Quién había venido en ese momento para entregarle una revelación? Había sido un ángel que se le presenta para explicarle una revelación del Apocalipsis. Y él dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Un ángel dice, no te postres, no adores, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Un ángel rechaza la adoración. Claro, porque los mandamientos de Dios dicen que la adoración solo puede ser dada, ofrecida, entregada a Dios. No podemos adorar a algo o a alguien que no es Dios. No puedo adorar a una persona, por muy buena que sea, porque solo Dios es digna de adoración. Solo Él merece adoración. No puedo adorar a una imagen, a un líder, a un pastor, a un obispo, a ninguna figura. Puedo rendirle adoración sino solamente a Dios. Incluso un ángel, que es un ser santo, un ser celestial, le dice al apóstol Juan, no te postres, no adores, adora a Dios. ¿Sí? La última parte dice aquí, adora a Dios. Porque yo, aunque soy un ángel, un ser celestial, también soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero tú tienes que adorar a Dios. Y en la última parte entonces, que nos interesa explicar lo que decía el capítulo 17, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir entonces que en la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, para el tiempo del fin, es una iglesia que además de guardar los mandamientos de Dios, tiene el espíritu de la profecía. Es decir, en esta iglesia se manifiesta el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Es una pregunta que vamos a responder en el próximo capítulo. Pero a manera de un breve resumen, ya para introducir tal vez el capítulo siguiente, menciono aquí que el espíritu de la profecía es el espíritu que se manifestó en todos los profetas, ¿cierto? El profeta Juan, el profeta Samuel, el profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Joel. En ellos se manifestó el espíritu de la profecía y Dios les entregó revelaciones a ellos a través de sueños, de visiones. Inspiró su mente, su corazón para escribir un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Entonces,
en la iglesia verdadera, para el tiempo del fin, también se manifestaría el espíritu de la profecía. ¿Sí? Muy bien, segunda característica entonces. Vamos a la siguiente, que podemos, bueno, aquí estamos respondiendo. Tiene el testimonio de Jesús la iglesia verdadera, que es el espíritu de la profecía. Vamos a ir ahora a Daniel capítulo 8, versículo 14. Este es un texto que ya lo hemos estudiado con mucho detenimiento, nos hemos explayado en este texto bíblico en lecciones anteriores, pero lo citamos en el contexto de esta lección porque aquí hay una característica importante. Daniel capítulo 8, y vamos a dar lectura al versículo número 14, ¿no? Daniel capítulo 8, verso número 14. Dice de la siguiente manera: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. Explicamos ya con detenimiento esta profecía, que es una profecía de tiempo, una profecía de tiempo. ¿Qué importancia tiene esta profecía en el contexto de este estudio? Es muy importante porque en el cumplimiento, es decir, al terminar esta profecía de 2300 años, al terminar esta profecía, entonces surge, tiene su origen, surge la iglesia para el tiempo final. La iglesia de Cristo ha subsistido a lo largo de los siglos, después de los apóstoles en adelante, pero se da comienzo, y lo explicamos muy bien también en su oportunidad, que cuando termina esta profecía, se da origen al tiempo del fin. ¿Tú quieres saber cuándo comienza el tiempo del fin? La Biblia dice que cuando termina esta profecía de 2300 años, comienza el tiempo del fin. Y como comienza el tiempo del fin, también se identifica y surge la iglesia verdadera para el tiempo del fin, después de 2300 años. ¿Sí? Entonces, surge un movimiento profético, la iglesia verdadera para el tiempo del fin, surge en el plan de Dios. No surge en el corazón de un buen hombre, de un buen profeta, de un buen apóstol, de un buen predicador que dice, a mí me gustaría formar mi propia iglesia. Y comienza a reunir personas que creen en la palabra de Dios y que le creen su mensaje. Entonces comienza a organizar su propia iglesia. No surge así la iglesia para el tiempo del fin. Tampoco surge de la división de una iglesia que se dividió porque tuvieron alguna situación, tuvieron conflicto, finalmente se separaron y entonces había una iglesia y un pastor, un líder, y sale un grupo porque hubo allí discrepancia en alguna idea, algún concepto, la administración, no lo sé, y se divide y surge, sale un grupo y levanta una nueva iglesia. No surge así la iglesia verdadera para el tiempo del fin. La iglesia verdadera para el tiempo del fin surge en el cumplimiento de una profecía. Es un movimiento profético que inicia cuando terminan las 2300 tardes y mañanas, que lo explicamos muy detenidamente. Si tú estás recientemente en este estudio, puedes ver los capítulos anteriores, por favor, y vas a entender muy bien cómo fue explicada esta profecía a través de la Biblia. Entonces, termina esta profecía de 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, termina el año 1844. Y a partir de ahí, de ese acontecimiento, entonces surge, Dios levanta esta iglesia profética para el tiempo del fin. ¿Qué otra característica podemos mencionar? Por favor, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 en adelante, ¿sí? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 en adelante. Vean ustedes que esta iglesia verdadera para el tiempo del fin también tiene un mensaje muy particular. Vamos a leer. Dice así: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Miren ustedes. Entonces aquí hay un mensaje especial para esta iglesia del tiempo del fin. ¿Sí? Y quizás voy a hacer una pequeña pausa.
en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 10, que también ya lo leímos oportunamente, en el capítulo 10 entonces está el surgimiento de esta iglesia profética, en el capítulo 10. Por eso es que ahora en el capítulo 14 está explicando que esta iglesia que ya surgió en el capítulo 10, cuando terminaron los 2300 años, en esta iglesia profética entonces, tiene un mensaje particular. Y ese mensaje particular dice que contiene el evangelio eterno. Es decir, el Evangelio de Cristo no se ha cambiado, no se ha modificado. El Evangelio de Cristo es el mismo, el Evangelio eterno. Entonces, dice aquí, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este Evangelio entonces no es predicado en un lugar, en un tiempo, sino que es predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Luego dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces el mensaje de esta iglesia está basado en el Evangelio eterno. Además predica que la hora del juicio de Dios ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta iglesia verdadera reconoce bíblicamente entonces que hay un Dios creador. Este mundo, la vida en este mundo, tú y yo, no somos el resultado de un accidente universal. No somos el resultado de un proceso evolutivo, sino que bíblicamente aceptamos la existencia de un Dios creador. Por eso dice aquí, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Recuerdan que Satanás se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios? Claro, porque en los mandamientos de Dios, en el cuarto mandamiento, también dice que nosotros debemos adorar a Dios en el séptimo día, porque Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y reposó, descansó el séptimo día, además bendijo el séptimo día y lo santificó el séptimo día. Es lo mismo que está diciendo aquí, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, un Dios creador. Por eso Satanás se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios, porque los que guardan los mandamientos de Dios aceptan a un Dios creador. Pero Satanás quiere él ser el príncipe de este mundo, él quiere tener dominio, quiere quitar a Dios de la vida de las personas. Por eso se va a hacer guerra contra aquellos que siguen predicando los mandamientos de Dios, que siguen creyendo en el Dios creador, que siguen aceptando los mandamientos, que siguen aceptando el séptimo día como un día santo, un día bendito. Entonces se fue a hacer guerra. Esta es una característica importante. Entonces su mensaje, el mensaje de esta iglesia es un mensaje bíblico, es el evangelio eterno, reconoce al Dios creador. Luego dice en el versículo 8, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia. En el versículo 6 vimos un ángel, ahora en el versículo 8 vemos otro ángel, un segundo ángel, que dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También hablamos un poco acerca de esto ya en lecciones anteriores, donde se identifica, entonces aquí la Biblia identifica a Babilonia, que significa confusión, ¿cierto? Babilonia, confusión, que es esta otra mujer vestida de escarlata, que representa a Babilonia, representa el reino de Satanás, que está identificado entonces en este movimiento religioso que es liderado por la Iglesia de Roma, que cambia los mandamientos, que altera los mandamientos, que cambia el Evangelio, ¿sí? Lidera, pero que además dijimos oportunamente que esta mujer también es llamada en Apocalipsis como la gran ramera, que prostituyó la verdad bíblica, prostituyó el evangelio eterno porque fue infiel, se apartó, por eso la figura de prostituyó, porque la verdad que era pura la mezcló, fue infiel, aceptó otras falsas doctrinas de Satanás. Pero esta madre de las rameras tiene otras hijas, dijimos oportunamente, tiene otras hijas que son las rameritas, ¿cierto? Las hijas de la gran ramera, y son las hijas porque siguen la misma enseñanza, la misma doctrina de esta gran ramera.
esta verdad, este evangelio eterno que fue modificado por la gran ramera, representado por esta mujer que también identifica a Babilonia, entonces prostituye, mezcla, altera la verdad que era pura del evangelio eterno, y estas otras iglesias, estas otras rameritas, siguen a la gran ramera, aceptan las doctrinas de la gran ramera, doctrinas falsas de la gran ramera. Entre esas doctrinas está, por supuesto, esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Está esta falsa doctrina de que los mandamientos eran solo para el Antiguo Testamento, que era solo para el pueblo judío, que ya los mandamientos de Dios ya no están vigentes para nosotros. Pero lo estudiamos en este programa, que los mandamientos de Dios están vigentes. Jesús los confirmó, los apóstoles lo confirmaron, lo ratificaron, lo cumplieron, lo obedecieron. Pero la gran ramera y sus hijas que aceptan esta falsa doctrina no aceptan los mandamientos de Dios. Cambian el evangelio, lo alteran, no aceptan el Dios creador, aceptan otras formas de Dios o de creación. Por eso aquí dice que este ángel sigue diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que son estas otras iglesias que creyeron o aceptaron esta falsa doctrina de Satanás, de Babilonia, representada en Roma, ¿cierto? Luego dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, porque que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, los santos ángeles y del Cordero. Entonces, el tercer ángel anuncia que si alguno adora a la bestia, ¿cierto? Alguno adora a la bestia, adora a Babilonia, adora a esta gran ramera, entonces también bebe del vino de su fornicación, acepta su falsa doctrina, ¿sí? Entonces, por esa razón que es muy importante que el líder de esta iglesia de Babilonia, de esta gran ramera, la iglesia de Roma, ¿cierto?, establece alianzas con otros líderes de otras comunidades religiosas. Y cuando establece alianzas, los aliados están obligados, porque han hecho un trato, una alianza, están obligados a aceptar sus falsas doctrinas, a aceptar sus falsos mandamientos, su falso día de adoración a Dios, ¿sí? Entonces, por eso este tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia, ¿cierto?, adora a Babilonia, a esta gran ramera, también se hace merecedor de la ira de Dios, porque ha bebido el vino de la fornicación, de esta falsa doctrina de esta Babilonia, de esta gran ramera. Entonces, encontramos aquí que otra de las características importantes de la iglesia verdadera es que tiene un mensaje especial para predicar. Y este mensaje especial entonces está identificado en el capítulo 14 de Apocalipsis como el mensaje de los tres ángeles, que los acabamos de explicar recientemente en este capítulo 14 de Apocalipsis, ¿sí? Un mensaje especial para predicar. ¿Por qué es importante este mensaje y por qué es especial? Porque aunque confirma el Evangelio eterno, confirma al Dios creador, confirma los mandamientos de Dios, etc., pero es especial porque es un mensaje para el tiempo del fin. Es un mensaje oportuno para el tiempo del fin. Hay un llamado de parte de Dios, y lo vamos a ver un poquito en la parte final de este estudio. Hay un llamado de parte de Dios para no aceptar esta falsa doctrina. Es un llamado para abandonar la falsa enseñanza, el falso camino, la iglesia falsa. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Un llamado para abandonar la doctrina contaminada, prostituida, mezclada, falsificada, y aceptar la doctrina de Dios. Es una doctrina que no está establecida por una iglesia, ni siquiera la iglesia adventista, sino que es una doctrina que fue establecida por Jesucristo en su palabra. Es por eso que al comienzo de esta serie, las enseñanzas de Jesús, nosotros mencionamos la iglesia adventista del séptimo día. Es una iglesia conocida
porque enseña las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la palabra de Dios. Las doctrinas de esta iglesia no tienen un fundamento fuera de la Biblia, no tienen un fundamento fuera de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Incluso la forma de organizar la iglesia está establecido en la Biblia. Entonces, es importante esta característica de la iglesia verdadera. Su mensaje es especial porque es un mensaje para este tiempo final. Porque considerando que estamos en el final de los tiempos, no podemos continuar en el camino equivocado. No podemos seguir creyendo las doctrinas falsas y engañosas de Satanás. Necesitamos escuchar este mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje particular para abandonar esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina y aceptar la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ver aún otra característica más, San Mateo capítulo número 24 y el versículo 14, un texto muy breve pero muy significativo. Vean lo que dice por favor San Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino, el evangelio eterno, decía Apocalipsis 14, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vemos que efectivamente, porque termina diciendo el versículo 14, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando este evangelio especial, este evangelio eterno, el evangelio del reino, que también está identificado en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, cuando sea predicado en todo el mundo, o más bien a todo el mundo, ¿cierto? En todo el mundo, entonces vendrá el fin. Podemos entonces decir que es un movimiento mundial, su mensaje es mundial, tiene presencia mundial. No es una iglesia que existe solamente en un barrio, en una comuna, en una ciudad, en un país, en un continente. Es una iglesia que es un movimiento entonces mundial y su mensaje también es un mensaje mundial. Siguiente característica, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, y el versículo número 15. Vean ustedes esta característica. Dice así, capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 15. Voy a leer el versículo 14 también, ¿sí? ¿Les parece? Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Vamos a explicar enseguida eso porque me interesa también leer Hechos, capítulo número 2 y el verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y en el versículo número 42. Dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Identificamos entonces aquí una característica importante. Esta iglesia verdadera para el tiempo del fin mantiene las verdades apostólicas como están descritas en la Biblia. Mantienen las mismas verdades de la iglesia apostólica que recibieron de Jesucristo. Las mantienen, las enseñan, las predican tal como está registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí? Quizás tú recuerdas aquel acontecimiento cuando Pedro, por ejemplo, Pedro que tuvo un protagonismo aquí en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, fue en un momento amenazado para no seguir predicando el Evangelio de Cristo. Y él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, Pedro no estaba dispuesto a abandonar las verdades que recibió de Jesucristo. Él siguió predicando de Jesucristo, del Evangelio eterno, de la salvación en Cristo Jesús, de sus mandamientos, del reino de Dios. Siguió predicando, aunque fue amenazado de muerte, para que guardara silencio. Él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la verdad no depende del líder, no depende del pastor, del obispo. La verdad depende de la palabra de Dios y de Jesucristo, porque la verdad fue revelada por Jesucristo
a través de su palabra. Entonces, si yo necesito tomar una decisión en mi vida, una decisión tan importante como esta, por ejemplo, que tiene que ver con el reino de Dios, para tomar esa decisión, ¿a quién tengo que consultarle? ¿A mi pastor? ¿A mi obispo? ¿A mi líder? ¿A quién tengo que consultarle? A Dios. Tengo que consultarle a Dios, a la palabra de Dios. Y si Dios me está respondiendo a través de su palabra aquí, tengo que obedecer. No puedo superponer a la enseñanza de la Biblia la enseñanza de un ser humano. No puedo. La enseñanza de la palabra de Dios está por sobre cualquier enseñanza humana. Y si Dios me está dando una verdad, me está revelando esta verdad tan importante, debo ser obediente a la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero entonces ahora hacer algunas consideraciones muy importantes. La iglesia invisible de Dios. Miren, Dios ha tenido una iglesia visible, ya lo vimos en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel, organizado en las 12 tribus de Israel, etcétera, que eran sus representantes. Esa es la iglesia visible. Y también hay una iglesia invisible, especialmente ya en la nueva era, ¿cierto? Me refiero a nueva era de Jesucristo en adelante, es decir, en la era cristiana. A eso me refiero con nueva era, la era cristiana de Jesucristo en adelante. También entonces ha habido una iglesia invisible, siempre ha habido una iglesia invisible, pero también hay una iglesia visible, ¿no? Esta iglesia está compuesta por hijos, me refiero a la iglesia invisible en este caso, ¿cierto? Está compuesta por hijos de Dios alrededor del mundo. Son personas que han seguido la luz que Cristo les concedió. Sí, es una iglesia invisible, aunque tal vez no forman parte de una religión en particular, pero que han recibido y han seguido, han obedecido la luz que Cristo les concedió. Por eso Juan capítulo 1 y el versículo 9 dice así, Juan 1:9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando entonces como la luz verdadera que venía a este mundo? De Jesucristo. Y lo dice en los primeros versículos de este mismo capítulo, está diciendo que Jesucristo es esa luz, ¿no? Entonces, por eso el versículo 7 dice, Jesucristo vino como testigo para dar testimonio, dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, Juan el Bautista no era la luz, el pastor no es la luz, el predicador no es la luz. ¿Quién es la luz? Pero es testigo solamente de la luz, porque la verdadera luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo entonces, el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el anuncio que estaba haciendo Juan el Bautista. Jesucristo, ¿cierto? El verbo se hizo carne, tomó forma humana. Jesucristo vino a este mundo para nacer a través de la Virgen María, ¿cierto? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué más podemos decir entonces de la iglesia invisible? Es verdad que Dios tiene hoy, muchos jamás tuvieron la oportunidad de aprender de Jesús. Hay tribus, ¿cierto? Hay culturas a lo largo de la historia que nunca escucharon hablar acerca de Jesús, pero han respondido al Espíritu Santo, que también les habló, también los llamó, les dio la oportunidad de conocer a Dios, al verdadero Dios, y ellos respondieron al Espíritu Santo y actuaron por naturaleza conforme a la ley. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. En la cultura incaica, por ejemplo, la cultura incaica tenía tres grandes leyes, ¿cierto? Y lo voy a expresar en el idioma original de la cultura incaica, que es el quechua, ¿cierto? Y estas tres grandes leyes decía Amasúa, Amayuya, Amaquella. Son tres leyes fundamentales de la cultura inca. No seas mentiroso, no seas ladrón y no seas flojo. Eran tres grandes leyes que ellos tenían. Tal vez ellos nunca escucharon explícitamente hablar de Jesús, pero de acuerdo a esas leyes que como cultura ellos tenían, y vean ustedes que no es, son leyes que tienen total correlación con la ley de Dios de todas maneras. No seas mentiroso, no mientas, no levantes falso testimonio. ¿Qué más? No seas ladrón.
Y no seas ladrón. Y no ser ladrón tiene que ver con la codicia, no codiciar, no robar a tu prójimo, no quitarle la esposa a tu vecino, etcétera, ¿cierto? Entonces, no seas ladrón. Y finalmente dice, no seas flojo. Mira, interesante estas leyes, ¿no? No seas flojo. Y el cuarto mandamiento, que enseña la verdad de que debemos adorar a Dios en el séptimo día, pero además de eso, el cuarto mandamiento también establece la importancia de trabajar, de no ser flojo. Por eso dice 6, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. 6 días trabajarás, es parte del mandamiento. Dios nos ordena trabajar, no ser flojo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, trabaja 6 días, pero el séptimo día dice, debes descansar, debes apartarlo para adorar a Dios, porque es un día santo, es un día bendito que fue declarado santo y bendito por Dios, ¿sí? Entonces, esta cultura incaica, que no tuvo la oportunidad tal vez nunca de escuchar acerca de Jesús, pero tenía leyes de acuerdo a su cultura, y los que fueron fieles a esas leyes y vivieron sinceramente obedientes, fieles a las leyes que su cultura había establecido, entonces de todas maneras pueden ser considerados como este pueblo de Dios invisible, una iglesia invisible. ¿Por qué es invisible? Porque no se unieron a una iglesia, como lo acabamos de ver en la Biblia, para el tiempo del fin, que tiene características claras, y los que se unen a esta iglesia entonces son parte del pueblo verdadero de Dios para el tiempo del fin. Ellos no tuvieron la oportunidad de unirse a este pueblo, a esta iglesia verdadera para el tiempo del fin. Por eso podemos entender que son la iglesia invisible de Dios a lo largo de las épocas, a lo largo de los siglos, ¿sí? Cristo, sin embargo, afirma que no todos sus hijos se reúnen en la iglesia visible. Hoy, por lo pronto, todavía hay muchos que no figuran en la iglesia visible. Todavía son parte de la iglesia invisible, pero serán llamados. ¿Recuerdan Apocalipsis 14? Apocalipsis 14, ¿sí? Había un llamado para salir de Babilonia, para salir de la confusión. Entonces, esta iglesia, los que todavía están con vida y forman parte de la iglesia invisible de Dios en alguna parte del mundo, en alguna cultura, en alguna tribu, no lo sé, que no ha escuchado la verdad bíblica, la verdad de Jesucristo todavía, pero que cuando reciba el llamado, cuando se le muestre, cuando sea revelada esta verdad, esta iglesia verdadera, ellos escucharán el llamado, porque son sinceros creyentes en Dios. Escucharán el llamado de Dios y estarán dispuestos a unirse a la iglesia visible, a la iglesia verdadera. Tú y yo hoy estamos teniendo esta oportunidad valiosísima de conocer a través de la Biblia cuál es la iglesia verdadera, qué características tiene. Y también estamos recibiendo hoy ese llamado para salir de la confusión, salir del engaño y unirnos a la iglesia verdadera para el tiempo del fin. Iglesia que tiene características únicas, características especiales, que fueron establecidas por Dios, no que esta iglesia se puso esas características a sí misma, no, son características especiales porque surgen en el cumplimiento de una profecía, y son características que fueron establecidas por Dios mismo en su palabra, como lo acabamos de estudiar. Quiero llevarte a San Juan capítulo 10, por favor, San Juan capítulo 10, y vamos a leer entonces el versículo número 16. San Juan capítulo 10, verso 16. Dice de la siguiente manera: tengo además otras ovejas. A propósito, aquí Jesús en el capítulo 10 está hablando acerca, él dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? El versículo 14 dice, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Ahora el versículo 16 dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil, no están ahora en este redil, pero a estas también debo atraer, debo llamar, y oirán mi voz, y entonces habrá un rebaño y un pastor. Es decir, que los hijos verdaderos de Dios, que aunque hoy no forman parte tal vez de la iglesia verdadera, porque forman, que es la iglesia visible, pero sí forman parte de la iglesia invisible, que son personas que conocen la voz de Jesús, que es el pastor. Cuando Él las llame, dice, oirán mi voz y habrá un rebaño.
habrá un pastor. La iglesia de Cristo para el tiempo del fin. Es la misma iglesia contra la cual Satanás del dragón se llenó de ira para hacer guerra, porque es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Porque en los mandamientos de Dios se establece un Dios creador, un Dios único y verdadero, un Dios al cual es un Dios único al cual debemos adorar y no adorar a otros dioses. Es un Dios que apartó un día especial para tener un encuentro de adoración con su pueblo, que es el séptimo día de la semana, el sábado. Y contra esa iglesia el dragón se llenó de ira. Por eso Jesucristo dice, yo tengo ovejas hoy que están en la iglesia invisible, están en otro redil todavía, pero yo las llamaré y oirán mi voz y vendrán. Y entonces, en el fin de los tiempos, habrá una iglesia y habrá un pastor. Quiero mencionar además que Juan, aquí en el Apocalipsis, deja claro que muchos creyentes sinceros saldrán de en medio de la confusión religiosa de Babilonia, ya lo explicamos, y se unirán a la iglesia remanente, a la iglesia verdadera. Estamos llegando al final. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 18, por favor. Es muy importante este llamado. Dice Apocalipsis capítulo 18 y el versículo número 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cómo es el llamado aquí? El llamado es para salir de Babilonia, salir de la confusión, para no ser parte de sus pecados, para no recibir las plagas que están anunciadas en el Apocalipsis. ¿Recuerdan? Las 7 últimas plagas. Entonces, caerán sobre Babilonia y los seguidores de Babilonia, sobre la gran ramera y las rameritas, las otras iglesias que siguen la misma doctrina de Babilonia, la misma doctrina de Satanás, la misma doctrina de la iglesia liderada por Roma. Entonces, recibirán las plagas, pero dice, el llamado aquí es para salir de Babilonia, para salir de la confusión, para no ser parte de los pecados de ellos, ni recibir sus plagas. Hay un llamado para salir. Miren la misericordia de Dios. Él nos advierte, nos llama, nos muestra el camino para entonces salir del engaño. A nadie le gusta vivir engañado para siempre. Todos queremos vivir con la verdad. Y si tú eres un hijo verdadero de Dios, hoy estás escuchando este llamado de Dios para salir de Babilonia, para abandonar la doctrina falsa de Babilonia. Tal vez tú nunca has dicho yo acepto la doctrina de Babilonia, pero tal vez a través de la influencia que has recibido de alguna otra iglesia, estás siendo parte de las doctrinas falsas de Babilonia. Por esa razón, hoy hay un llamado aquí de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío. Salir de Babilonia, salir de la confusión, salir de la doctrina falsa, engañosa, y aceptar la verdad bíblica, la verdad de Jesucristo, el evangelio eterno que está expresado en la palabra de Dios. Ese es el llamado. Esta es la mujer que está vestida de escarlata, que representa entonces este poder religioso de confusión, de engaño, de mentira, y que está liderado por el dragón, por Satanás, pero que en este mundo tiene su representante, ¿cierto? Identificado en la iglesia de Roma. Ya lo explicamos en los capítulos anteriores. Y en su mano tiene esta copa, porque dice capítulo 14 de Apocalipsis que hizo beber a las naciones y a sus hijas, a las rameras más pequeñas, las otras iglesias le hizo beber de su doctrina, de su falsedad, de su engaño, las embriagó. Y Dios con profundo amor hoy nos dice, salid de ella, pueblo mío, sal. Y únete al rebaño de Cristo, únete al pueblo escogido, a la iglesia verdadera para el tiempo del fin. Y entonces dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. Muchos todavía no han conocido a Cristo y las verdades de su palabra. Por eso Dios en su infinita misericordia y justicia juzgará a todos en el pasado, a los que vivieron en el pasado, los juzgará de acuerdo al conocimiento que tuvieron mientras estaban vivos. Pero para nosotros que hoy tenemos la oportunidad de conocer estas verdades, entonces ahora nosotros estamos en condiciones de discernir la mentira de la verdad, el engaño del camino verdadero. Y podemos entonces actuar, responder, tomar una decisión. Pero para los que vivieron en el pasado y no tuvieron esta oportunidad
de conocer esta verdad, entonces Dios les juzgará de acuerdo a lo que conocieron. Pero tú y yo, a través de la Biblia, hoy estamos conociendo estas verdades. Entonces tenemos cómo tomar una decisión importante. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo número 30, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Capítulo 17, verso 30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tal vez en el pasado vivimos en ignorancia, no sabíamos estas verdades, pero hoy Dios nos llama al arrepentimiento. Y si hemos conocido hoy, podemos decidir abandonar esos caminos, esas doctrinas engañosas y unirnos al verdadero pueblo de Dios. Ya no estamos en ignorancia. Fuimos sacados de la ignorancia a través de la verdad bíblica, a través de la luz de su palabra. Y entonces tenemos el conocimiento para tomar una decisión correcta. Concluimos entonces, en todas las épocas Dios tuvo un pueblo leal a sus leyes, con la misión de enseñarles al mundo, las leyes de Dios, el mensaje de Dios al mundo. Siempre Dios ha tenido un pueblo leal a sus verdades, leal a sus leyes. Ahora, en este tiempo, Dios llama a todos sus hijos sinceros a escuchar este llamado para aceptar estas verdades bíblicas y abandonar Babilonia. ¿Cuál es el llamado de Dios hoy con sus hijos sinceros? Escuchar su llamado, aceptar las verdades bíblicas y abandonar definitivamente Babilonia y su engaño. ¿Qué decisión vamos a tomar en el día de hoy? En primer lugar, acepto que Dios siempre tuvo un pueblo leal a sus enseñanzas. Ellos han dado a conocer estas verdades de la palabra de Dios en todo el mundo. Comprendo que Dios tiene hijos sinceros en todas las denominaciones religiosas. Estos son los miembros de la iglesia invisible de Dios. Pero reconozco, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la Biblia, en este capítulo y en los capítulos anteriores, que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de la profecía bíblica. Y yo deseo unirme a esta iglesia por medio del santo bautismo. Esta es una decisión importante. No es una decisión ligera. No es una decisión que alguien en una esquina te llama y te dice, ¿te gustaría ser parte de esta iglesia? No. Es una decisión que está basada en un conocimiento que la palabra de Dios de manera clara, explícita nos ha presentado. Y entonces creo que cuando tenemos las cosas claras, podemos tomar una decisión segura. Y tú y yo hoy estamos teniendo esta valiosa oportunidad de ser parte ya no más de la iglesia invisible, porque tú eres un hijo sincero de Dios, eres una hija sincera que ama a Dios y que seguramente hasta hoy, seguramente alguno de los que aquí estamos fue parte de la iglesia invisible, porque con sinceridad buscaba a Dios, con sinceridad amaba a Dios y vivía de acuerdo al conocimiento que tenía. Pero hoy, después de conocer la Biblia, la verdad bíblica, entonces Dios te llama para salir de Babilonia. Te llama para ser parte ahora de la iglesia visible de Dios, de la iglesia verdadera, con las características que hemos estudiado. Y un paso fundamental para confirmar esta decisión es hacerlo a través del santo bautismo. ¿Te gustaría que Dios guiara tus pasos, guiara tu vida para unirte al verdadero pueblo de Dios, a la iglesia verdadera para el tiempo del fin? Tal vez hoy todavía tienes algunas dudas, pero por lo menos hoy puedes dar un primer paso. Señor, por lo menos mi decisión hoy es no seguir en Babilonia. Por lo menos hoy mi decisión es no ser parte de Babilonia. Y quiero ser parte del pueblo verdadero, de la iglesia verdadera para el tiempo del fin. Ese es mi deseo. Guíame, Señor. Guíame. Quiero seguir este camino. Y tengo la seguridad absoluta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te guiará a través de la Biblia para encontrar exactamente ese camino. Y tú hoy eres llamado, eres llamada para tomar esa decisión. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a ser parte de esta iglesia visible, esta iglesia verdadera para el tiempo del fin? Que Dios te bendiga.
Y aquí nosotros en este canal Comunicando Esperanza, como parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no queremos arrastrarte a ser parte de esta iglesia. Queremos acompañarte, queremos apoyarte para que tu decisión sea una decisión firme, no solo una decisión emocional, emotiva de un momento, que sea una decisión basada en la palabra de Dios. Como hemos venido estudiando en todos estos capítulos, las enseñanzas de Jesús no son enseñanzas particulares, son enseñanzas que provienen de Jesucristo, de su Evangelio eterno y de su palabra. Que Dios te bendiga. Yo quiero orar contigo para terminar el capítulo en el día de hoy. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre bondadoso, gracias, porque aunque muchas tinieblas envuelven este mundo y nublan nuestra mirada espiritual y nos confunden, porque Babilonia ejerce un gran poder, Satanás ejerce un gran poder a través de las doctrinas engañosas, falsas. Pero Señor, tenemos la hermosa oportunidad de ver la luz de tu palabra, esa luz que proviene de Jesucristo y que nos despeja todas las tinieblas, toda la confusión y nos señala un camino muy claro, muy nítido que podemos seguir si escuchamos tu llamado, si escuchamos tu invitación. Querido Dios, aquí con nosotros hoy hay un grupo de hombres y mujeres, jóvenes, niños, que son hijos sinceros de Dios, que te aman profundamente y que tal vez por primera vez algunos de ellos están escuchando estas valiosas enseñanzas. Manifiesta tu amor en su corazón. Ayúdales a tomar la mejor decisión, Padre, que no sea una decisión humana, que sea una decisión que está fundamentada en la enseñanza de tu palabra y que no tengan temor de unirse a esta iglesia visible, a esta iglesia verdadera para el tiempo del fin. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad. Oramos para que tu presencia permanezca en nuestra vida y en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final de este hermoso capítulo. El capítulo que viene en un siguiente estudio, un capítulo muy importante. Por favor, quiero invitarte para que no pierdas este capítulo. Puedes unirte a este canal, suscribirte a este canal, porque así podrás recibir inmediatamente la notificación cuando sea emitido también el próximo estudio. Si quieres tener este curso bíblico, podemos enviarte. Hay un teléfono, hay un número de WhatsApp que tú puedes escribir. Ahí aparece en la pantalla, más 569 7856 8916. Puedes tomar allí nota de este número de WhatsApp. Tú puedes escribir y solicitar este curso, la guía de estudio, las enseñanzas de Jesús, o algún otro estudio de profecía, tal vez para entender mucho mejor estos temas de profecía, de Apocalipsis, de Daniel. Tenemos dos series muy hermosas de profecía, de Daniel y Apocalipsis. Cualquiera de estos estudios tú los puedes solicitar gratuitamente, sin costo. Y si no tienes una Biblia, también coméntalo allí en este número de WhatsApp, que podemos con la ayuda de Dios hacer los arreglos para que tengas una Biblia y puedas estudiarla. Queremos dejarte con esta linda melodía hermosa que tiene relación con el mensaje que hoy hemos estudiado. Aquí es tu lugar. Canta el cuarteto Javes. Dios te bendiga. Un buen descanso. Aquí es tu lugar, descansa feliz en brazos de Dios. La esperanza está naciendo de nuevo para ti. Aquí es tu lugar, aquí es tu lugar. Jesús está esperando hoy por ti. Nada acontece por acaso en tu vida.
Él te quiere dar nuevos planes, nuevos sueños. Siempre te amará Jesús. Aquí es tu lugar, descansa feliz en brazos de Dios. La esperanza está naciendo de nuevo para ti. Aquí es tu lugar, aquí es tu lugar. Jesús está esperando hoy por ti, hoy por ti. Oye al Espíritu hablando a tu corazón. Hoy es tiempo de su gracia, quiere darte su perdón. Corre a sus brazos, Él es tu amigo. Dios te trajo aquí para atender a tus pedidos. Vuelve a Jesús, ven hacia la luz. Nada más importa, aquí es tu lugar. Él es quien da vida, tu camino irá a restaurar. Ven así como estás, a los brazos del Señor, a los brazos del Señor. La esperanza está naciendo de nuevo.